Tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a dar tal vez unos minutitos nada más para que termine de ingresar todos y ya casi iniciamos. Vale, gracias. Ok, si quieren podemos ir dando inicio. Primero que todo, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Espero que estén increíble y bueno, pues bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy tenemos una sesión, la verdad, muy interesante, de mucho aprendizaje para todos. Tenemos un panelista increíble, que es J. Vargas. Tiene la licenciatura en Derecho con honores de la Universidad de Costa Rica, para la cual defendió convención de honores de la tesis titulada Derecho a las personas intersex en Costa Rica a la luz de los estándares de derechos humanos, junto a su compañera, y actualmente se encuentra cursando el diploma de Género y Políticos de la Igualdad de Flaxco en Uruguay y trabaja en un organismo internacional de derechos humanos. Ha sido activista por los derechos humanos desde hace más de 9 años, donde se ha especializado en género, derechos sexuales, personas LGBTIQ+, sexualidad alternativa, arte y cultura, entre otros. Y asimismo participó en la elaboración de artículos y productos en derechos humanos de forma individual, así como organizaciones como MULAV, Espacio Latinoamericano de Sexualidad y Derechos, y el Frente para los Derechos Igualitarios, organización en la que fungió la docencia de un curso en línea sobre la materia en 2017-2018. Entonces, bueno, la verdad que espero que podamos aprender muchísimo y pues paso la palabra. Muchísimas gracias, Yeshua. No sé cómo pronunciarlo, Yeshua o Yeshua. 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 Es medio raro el nombre, sí. No, súper chiva. También agradecerle a Katy, a Sebastián por toda la logística y por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar acá con ustedes. Vamos a ver. A tratar de compartir pantalla. Voy a pedir la autorización de la persona que es host. Aprovechando, si hay alguna persona que tiene alguna discapacidad visual o alguna necesidad visual o dificultad visual o auditiva, pues me lo puede decir en este momento, puede escribir por el chat o puede abrir el micrófono para yo adecuar mi exposición a esas necesidades. Si en algún momento tienen alguna pregunta, pueden comentar en el chat. Yo voy a tratar de estar leyendo el chat. Y para eso estamos, para compartir y para aprender. Un poco es hablar de identidad de género, con especial enfoque en las identidades no binarias o las personas no binarias, y cómo aplicarlo en nuestro diario vivir. Y bueno, lo que más utilizamos en el día a día es el lenguaje. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos utilizar un lenguaje de género neutro o género inclusivo? Un primer momento es importantísimo hacer un marco teórico con los conceptos básicos que van a ser, bueno, qué es la identidad, qué es la orientación, qué es el sexo, qué es la expresión. Sexo van a ser las diferencias biológicas entre machos y hembras, ¿sí? Entre lo que se ha determinado para un cuerpo masculino y para un cuerpo femenino. En este caso podemos identificar que existen, bueno, el sexo femenino, la hembra, el macho, pero también existen
personas con características sexuales que no encajan dentro del cuerpo masculino o el cuerpo femenino, que son las personas intersex. La identidad de género es la vivencia interna individual del género, como cada persona la siente, la vive. Como pueden ver, si bien el sexo está muy relacionado a los genitales, la identidad está más relacionada a la mente, al interior de la persona. Y acá podemos identificar mujeres, hombres y personas no binarias en términos generales. Como vamos a ver, hay muchas formas de identificarse. La expresión, por el contrario, va a ser la exteriorización de esa identidad, ¿sí? Va a ser la apariencia, las manifestaciones corporales, comportamentales, y aquí vamos a hablar de maquillaje, vamos a hablar de vestimenta, vamos a hablar de manerismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la expresión de género, bueno, vamos a poder tener a grandes rasgos, ¿verdad? Una expresión de género femenina, una expresión de género masculina y además una expresión de género andrógena. ¿Se pueden combinar? Claro que se pueden combinar y eso es lo más rico de la diversidad humana. Por el contrario, la orientación sexual, o en otro apartado, la orientación sexual va a ser esa atracción afectiva, física, emocional, sexual que yo voy a sentir por otra persona, ¿sí? Entonces, la identidad de género tiene nada más que ver con yo, con mi persona, con la forma en la que yo me identifico, en la que yo expreso mi género, y la orientación sexual va a tener relación a con quiénes yo me afecto, cuáles son mis vínculos, cuáles personas a mí me atraen, si me atraen y de qué forma me atraen. Y cuando yo hablo de orientación sexual, entonces voy a tener primero que hablar de estas tres categorías: la persona alosexual, la persona sexual y la persona grisexual. ¿Por qué? Porque si hablamos solo de orientación sexual, estamos haciendo referencia a la atracción sexual y entonces hay diferentes grados de atracción sexual. Yo en estos temas prefiero hablar de atracción sexoafectiva para incluir también a las personas asexuales. ¿Y quiénes son estos grupos? Porque para muchas personas es la primera vez, tal vez, que se encuentran con estas tres palabras. Entonces, bueno, las personas alosexuales son aquellas que sienten atracción sexual o deseo sexual por otras personas. La persona sexual es la que siente poca o nulo deseo o atracción sexual hacia otras personas y están completamente saludables. No es que tienen que ir al médico o al psicólogo o al psiquiatra para verse. No, están bien, están saludables. Esa es la forma en la que viven su sexualidad. Y las personas bisexuales son aquellas que pueden sentir algún tipo de atracción o deseo sexual por otras personas en determinadas circunstancias y con determinadas características o en ciertas situaciones, ¿sí? Entonces acá ya empezamos a poder hablar de una persona completa donde pudo haber nacido con determinados genitales, que eso no debería importarle a ninguna persona más que a la persona doctora. Sí, tengo que verme mis genitales por algún motivo o si eso tiene una relación con el diagnóstico médico. Y para todas las demás personas no debería importarles que yo tengo entre mis piernas. Después de eso también está, bueno, mi identidad, que es el género, ¿sí? Ahí sí es lo que verdaderamente importa, cómo la persona se identifica, cómo yo tengo que tratar a esa persona, su expresión de género corresponda o no con la identidad de género que tenga, y vemos que la expresión es algo completo, es algo externo, ahí cubre como a toda la personita, y la orientación, bueno, va a ser algo más de los vínculos, de las atracciones. Y aquí hay una crítica que me han hecho de que por qué lo asocio con el corazón, si hay personas también que son arománticas, es decir, que no sienten una atracción romántica, afectiva por otras personas, pero sí pueden sentir una atracción sexual y está súper buena esa crítica. Sin embargo, no he encontrado otra forma de representar cómo en este muñequito se pueden generar vínculos. Y entonces aquí vamos a poder tener diferentes variables. Puede ser que una persona naciera con características sexuales de un cuerpo masculino, que se identifique como hombre, que su expresión de género sea andrógena y que su orientación sexual sea asexual, grisexual, alosexual.
Podemos tener una persona que naciera con las características de un cuerpo masculino, que se identifique como mujer, con una expresión de género femenina y con una orientación sexual alosexual. O podemos tener una persona que naciera con características sexuales de un cuerpo femenino, de un estándar de un cuerpo femenino, que eso también es una construcción social que han hecho los médicos a partir de ciertas características que se repiten, pero no todas las personas cumplen con esos estándares, cuya identidad de género puede ser femenina, pero su expresión puede ser masculina, y con una orientación sexual asexual. O podemos tener una persona que su identidad de género sea no binaria, con una expresión femenina, una expresión masculina, una expresión andrógena, con una orientación alosexual, grisexual, asexual, etc. Y entonces las formas y las múltiples combinaciones son infinitas. Bueno, no infinitas, pero sí son muchísimas. Vamos a hablar un poquito de la construcción y per se la deconstrucción del género, cuando desde que nacemos nos asignan un género. Es más, desde antes de nacer. Ahora, con estas fiestas que se hacen de revelación del género, bueno, no están revelando nada. Están revelando unos genitales que parece tener la persona que está en gestación. Y bueno, desde ahí, desde antes de nacer, ya nos están asignando un género y eso tiene toda una carga social, unas expectativas de cómo esa persona se tiene que comportar. Sí, cuando ya, si nace con pene, entonces, bueno, el niño va a tener que tener determinados colores. Y entonces en el baby shower le llevan, si era a ser niño, ¿verdad? Pues ya, si tiene pene, le van a llevar vestidos o camisitas celestes con deportes, con animalitos, pero jamás rosado, jamás un vestidito, jamás una nave, no, no. Ya desde que antes de nacer ya se le está llenando de una carga súper fuerte de cómo se tiene que comportar, cómo se tiene que vestir, cómo tiene que hablar, cómo tiene que actuar, cómo tiene que mover las manos, cómo tiene que gritar, cómo tiene que comportarse en general. Y eso lo vemos en muchos testimonios de personas LGBTIQ+, donde nos dicen, cuando en mi niñez me decían, hable como hombre, grite como hombre, compórtese como... No, usted tiene que ser duro, usted tiene que... No puede llorar. Y entonces ya empezamos a crear estas expectativas, y no solo estas expectativas, sino unas imposiciones sobre cómo tiene que ser una persona por el genital con el que nació. Es algo terrible, es algo muy fuerte, dirían por ahí. Y esto va más allá, o sea, afecta, como pueden ver en la diapositiva, la forma de comportarse, los modos, los manerismos, las emociones, o sea, cómo sentir. Si llorar, no llorar, si tiene que ser más emocional, si tienen que ser más cariñosas las mujeres, si tienen que darse más al hogar, inclusive los planes que tienen que tener a futuro, con quién se tienen que casar, cuál profesión tienen que elegir, todo eso empieza a construirse y a exigírsele a la persona desde antes de nacer. Incluso a quién amar. Desde antes de nacer incluso, bueno, en el kinder le preguntan a los chiquitos, ¿y la novia? Y a las chiquitas, ¿y el novio? ¿Verdad? Ya desde ahí les estamos imponiendo a quién tienen que amar, con quiénes se tienen que relacionar. Y esta imposición es una construcción, un bombardeo que tenemos en medios de comunicación, en familia, en iglesia, en Estado, porque el Estado también ha construido políticas públicas que reafirman esta construcción del género, pero además en cuentos, películas, canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese trabajo de deconstrucción es un trabajo que hay que hacer diario y que no es de un día para otro. ¿No? Una persona se identificó de determinada manera y ya deconstruyó el género. Ya no hay rasgos de patriarcado, de machismo, de binarismo en esa persona. No. Es un trabajo que hay que hacer constantemente. Y otra vez, para que recuerden muy bien, que la identidad es algo interno, que la expresión es lo que externamos al mundo, que el sexo se relaciona con los genitales y que la orientación sexual o sexoafectiva es como yo
me relaciono o me vinculo con otras personas en la parte sexual, afectiva, romántica o física. Inclusive esto no solo afecta a las personas LGBTIQ+, esto afecta también a las personas cis hetero, porque tienen que tener una construcción de su masculinidad o de su feminidad de determinada forma. Ahora sí, identidad de género. En grandes rasgos podemos dividir en dos categorías a las personas de acuerdo a su identidad de género. Las personas cis son aquellas que se identifican con el género que les fue asignado al nacer. Sí, porque no solo asignan un sexo, también asignan un género, ¿verdad? Y esto es muy importante. Yo por eso solo voy a hablar de género. Y entonces, si una mujer nace con vagina, entonces es una mujer cisgénero. Si un hombre nace con pene, es un hombre cisgénero. Las personas trans son aquellas que no se identifican con el género que les fue asignado al nacer. Y a grandes rasgos vamos a tener a mujeres trans, hombres trans y personas no binarias. Hago la salvedad de que hay personas no binarias que no se identifican como trans y están en todo su derecho. Y el término correcto es trans, no transgénero, porque trans acumula una serie de definiciones o de categorías y una de ellas es transgénero. Tengo que actualizar esta diapositiva. Qué barbaridad. Identidades no binarias. ¿Cómo podemos definir a las personas no binarias? Bueno, vamos a decir que esto es una sombrilla. Es un término sombrilla. Bueno, una sombrilla no, es un término sombrilla. ¿Y por qué es un término sombrilla? Porque abarca a todas las personas que no se identifican únicamente como mujeres ni como hombres. Es decir, que su identidad trasciende o no está incluida dentro del binario hombre-mujer. Bueno, y aquí vamos a hacer... ok, ese mensaje no era para mí. Si tienen comentarios, preguntas, lo pueden hacer por el chat. Yo voy a estar tratando de leer el chat continuamente. Voy a detenerme un poquito. ¿Y por qué decimos que es un término sombrilla? Porque abarca muchas posibilidades de identificarnos. No es solo que, ok, esas son personas no binarias y entran dentro de una misma categoría, todas las personas no binarias son iguales. No, no es así. ¿Por qué decimos que únicamente? Porque como vamos a ver en la diapositiva siguiente, hay personas no binarias que se identifican parcialmente como hombres o parcialmente como mujeres, o que se identifican como hombres y como mujeres. ¿Y a qué yo me refiero con binario? Yo creo que eso también es muy importante explicarlo. Hay una construcción también, cuando hablamos de construcción del género, hablamos de que se espera de que sea hombre si nació con pene, que sea mujer si nació con vagina. Desconocemos la realidad de las personas intersex, que su cuerpo no se ajusta a esos parámetros de masculino o femenino, y hay también muchas formas de ser intersex, pero también desconocemos las vivencias de las personas trans y de las personas no binarias en particular. Y entonces, cuando hablamos del sistema binario, estamos hablando de que el género se espera que sea solo hombre o mujer. Incluso a las personas trans les exigimos que transiten de un género a otro desde la concepción binaria. Es decir, si nació con pene, esperamos que sea una mujer trans, si nació con vagina, esperamos que sea un hombre trans. No identificamos que, bueno, que pueden existir personas, que existimos, personas no binarias, y que nos identificamos o que no nos identificamos completamente como mujeres o como hombres, o que ni siquiera nos identificamos como mujeres o como hombres. Y esta definición la ha sostenido la colectiva no binaria de Costa Rica. Les invito, aprovecho para invitarles a que vayan a sus redes sociales en este momento y en Instagram o Twitter sigan a no binaria CR, no recuerdo si aparece no binaria.cr, creo que así es, no binaria.cr, y si no, no binaria CR. Bueno, ¿y por qué J habla tanto de que hay muchas identidades no binarias? ¿Cuáles son esas identidades no binarias? Ok. ¿Esas son las únicas? No, hay muchísimas más, pero estas son como las, no sé si la palabra más común es la correcta, pero las que más se pueden encontrar. No sé si esa sería la definición correcta. Las que más se han acuñado académicamente. Vamos a decirlo así. Entonces, una persona génera, por ejemplo, entra dentro de estas identidades no binarias, una persona neutro, género neutro, bigénera, demigénero, poligénero, pangénero, género fluido, género queer. Ok, J, no entiendo nada. ¿Qué me está diciendo usted aquí? Ok, bueno, las personas agéneras son aquellas que no se identifican con ningún género.
No es que quieren derogar el género bueno, algunas sí, pero no todas. No, a ver, la identidad de género, como veíamos al principio, se relaciona a cómo yo me identifico, cómo yo percibo mi género. Y si yo no siento ningún género, eso es completamente válido, ¿sí? Y allí entran las personas a género. En cambio, las personas de género neutro sí identifican un género, pero ese género es neutro. No lo categorizan como hombres, no lo categorizan como mujeres, no sé si un intermedio será la palabra correcta, pero bueno, es un neutro en este mundo tan binario. Pero sí sienten y sí viven un género. Las personas bigéneros son aquellas que se identifican con dos géneros y la mayoría de las veces como hombres y como mujeres al mismo tiempo. O sea, se identifican como hombre y como mujer al mismo tiempo. No entiendo eso. Bueno, es que no le pasa por el cuerpo. No es algo como tan fácil de comprender si no vivenciamos esta identidad de género. Lo que yo les puedo decir es que estas son algunas categorías y lo que hay que hacer es respetarlas. La persona de mi género es la que se identifica parcialmente como hombre o como mujer y parcialmente, generalmente, ¿verdad? Con un género no binario, ya sea neutro, agénere u otro género o identidad no binaria. La persona poligénera es la que siente en su interior más de dos géneros. Y entonces puede ser neutre, puede ser genderqueer, puede ser mujer, por ejemplo. Esos tres. La persona pangénero va a ser la que siente todos los géneros. Es una persona que se identifica con todos los géneros y más se construyen géneros igual. O sea, es una persona que siente todos los géneros y los percibe todos los géneros y así los vive. La persona género fluido va a ser aquella persona que se identifica con un género binario o no binario por un periodo de tiempo y fluye o camina hacia otro género por otro periodo de tiempo. Y puede ser que regrese a un género que percibió en tiempo anterior o no. ¿Es lo mismo que persona trans porque transita de un género a otro? No, las personas de género fluido fluyen en el género a lo largo de sus vidas. Las personas trans binarias al menos transitan una sola vez de un género. Bueno, es más, hablar de tránsito es un poco complicado porque las personas trans más bien dicen, no, yo siempre he sido mujer, yo siempre he sido hombre, yo siempre he sido una persona no binaria. La sociedad me asignó un género y ese género no era, o sea, la sociedad es la que está mal, no yo. Yo siempre he sentido de esta forma. Y la persona género queer es aquella que no busca alguna categoría, no se molesta en pensar, por así decirlo, si siente o no siente el género, no busca una categoría, solo sabe que, bueno, no es hombre, no es mujer. Nombres, pronombres e imagen. Sí. Entonces, cuando hablamos de nombres, pronombres e imagen, nos vamos a desplazar, ya vimos qué es la identidad de género, ahora nos vamos a desplazar a la expresión de género, ¿sí? Vimos que la identidad es algo interno, una vivencia interna, cada persona la siente a veces de forma diferente y hay que respetarlas. Y ahora vamos a irnos a la expresión de género. Bueno, cómo cada persona manifiesta su género y bueno, podemos hablar entonces acá del nombre que eligen, no el nombre que nos asignan también al nacer o que nos designan al nacer, los pronombres que utilizan, la imagen, porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que las personas no binarias tienen que verse andrógenas. No. Respuesta incorrecta. Las personas no binarias se pueden ver o expresar su género como quieran. Ve, aquí hay otra construcción del género muy interesante. ¿Por qué le asignamos un género a la ropa? ¿Por qué le asignamos un género a los colores? ¿Por qué le asignamos un género a, eh, a las profesiones? A tantas cosas les asignamos género. O sea, son cosas, es ropa. No vivencian el género, ¿verdad? Es algo que podemos pensar y reflexionar. Ahora, las personas no binarias no tienen que verse de una u otra forma, ¿sí? Pueden verse de forma femenina,
pueden verse de forma masculina, incluso pueden modificar su cuerpo con cirugías de afirmación de género, con tratamiento hormonal, para verse de forma femenina o verse de forma masculina. También, sí, hasta los olores le asignamos un género. Uy, sí, usted sí huele a hombre. Uy, qué olor más bonito. Ay, ese es un perfume de mujer. ¿Cómo? ¿Pero cómo huele? Sí, también el cuidado de la piel. Y entonces un hombre que se cuida la piel, ay, debe ser gay. O no binario. O tiene que ser una mujer trans. No. No, no, no. Había una palabra, ya ahorita no recuerdo cómo le decían a las personas que se cuidan mucho la piel y pueden ser unas personas, pueden ser heterosexuales, cisgénero, pero que se cuiden la piel. Y eso está muy bien. O sea, el sol nos está haciendo mucho daño y tenemos que cuidar nuestra piel, sea cual sea nuestro género. Me encanta metrosexual. Muchas gracias. Gracias, no, excelente. Yo soy así, a mí se me pasan olvidando las palabras. Es terrible. Yo por eso agradezco siempre estar en una comunicación constante con las personas, porque hay otras personas que me las recuerdan. Bueno, les recomiendo ir a ver este super video que construyeron desde la colectiva No Binaria Costa Rica. Está en YouTube, ahí pueden visitarlo, aparece como el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas No Binarias en el YouTube de nobinaria.cr. Y entonces aquí hablan un poco esto de ver las diferentes formas en las que cada persona no binaria se identifica, cómo cada persona no binaria puede utilizar un nombre diferente, un pronombre diferente, y entonces acá nos devolvemos a cuando hablábamos de nombres, pronombres, imagen, y es que, o sea, ¿cuál nombre se ponen las personas no binarias? Todas buscan un nombre de una letra, J. No, no todas buscan un nombre de una letra. Todas buscan un nombre así como pequeñito. No, no todas las personas no binarias buscan nombres pequeñitos. Hay personas no binarias que usan nombres compuestos, por lo que socialmente o culturalmente se reconoce un nombre de hombre y un nombre de mujer. Inclusive, bueno, hay nombres que son así y ya se piensan que son de hombre o que son de mujer. Nombres compuestos como José María, María José. ¿Ah? Si yo me llamo José María María José, debería cuestionarme si me asignaron un género no binario al nacer. Debería cuestionarme. Pero bueno, hay personas no binarias que buscan llamarse, qué sé yo, Maximiliano Giselle. No sé, estoy inventando. Y entonces, a veces le gusta que le digan Max, que le digan Maxi, a veces le gusta que le digan Giselle, Gis, y a veces le gusta que le digan Maximiliano Giselle, y es una persona muy feliz con ese nombre. Con los pronombres, todas las personas no binarias se identifican con ella, J, ¿y qué es ese ella? ¿Qué letra tan rara? No, no todas las personas no binarias se identifican con ella. Hay personas no binarias que utilizan más de un pronombre. Puede ser ella, él. Hay personas no binarias que utilizan él nada más. Hay personas no binarias que utilizan ella nada más. Hay personas no binarias que utilizan él y ella. Y ahí siga contando que igual las combinaciones son hermosas y son muchísimas. ¿Hay neopronombres? Sí, también. Hay personas no binarias o género queer que no se identifican con ella y que han creado otros pronombres diferentes y bueno, ahí están. Y posiblemente de aquí a unos años vamos a ver que se van a hacer un poco más comunes de lo que ahora son. Y en cuanto a la imagen, todas las expresiones son como andrógenas, como les dije, no. Hay personas no binarias que tienen una expresión de género masculina, hay personas no binarias que tienen una expresión de género femenina, y hay personas que las combinan, o sea, no todo tiene que ser masculino o femenino, puede ser masculino y femenino, puede ser neutro o andrógeno y masculino, o género, perdón, neutro, andrógeno y femenino. ¿Cuáles son algunos retos y necesidades de las personas no binarias? Bueno, uno muy importante es, bueno, el reconocimiento del nombre, del género y de la imagen en todos los documentos de identidad, pero solo en los documentos de identidad, no, también en los carnets de las empresas, en los correos institucionales, pero es que no han cambiado el nombre. Bueno, pero el correo puede tener el nombre elegido, aunque no haya cambiado su nombre de forma legal.
también hay correos institucionales que se generan por default y dicen, qué sé yo, director, comisionado, taca taca. No, buscar entonces esos correos, hacerlos más neutros o inclusivos de cualquier persona que ocupe ese puesto, ese cargo, y utilice ese correo. Homologación del trámite de cambio de nombre, que no tengamos que ir institución por institución, empresa por empresa, oficina por oficina, que en recursos humanos llevé y no me quieren cambiar, tengo que ir a tecnología para que en tecnología me cambien el correo. No. Solo un procedimiento una vez y que esa oficina se encargue de enviarle un comunicado al resto de oficinas guardando la confidencialidad de esta persona, ¿verdad? Y solicitar estos cambios en todos los sistemas, en todos los correos, en todas las bases de datos de las empresas, etcétera, etcétera. Claro, y muchas veces hay que pagar por todos esos trámites, por cada uno de esos trámites, que el título de la escuela, que el título del colegio, que aquí, que allá. Bueno, y preguntarnos, o sea, si hay un título universitario, ya una persona tiene un título universitario, ¿por qué yo debería pedir el título también del colegio? También son preguntas muy interesantes que podemos hacernos. Baños neutros. ¿Que todas las personas pueden entrar a todos los baños? No. A ver, cuando hablamos de baños neutros nos referimos a que sea un cubículo que pueda utilizar cualquier persona indiferentemente de su género. Hay muchas personas no binarias a las que nos causa muchísima ansiedad entrar a un baño que ha sido asignado para hombres o que ha sido asignado para mujeres. ¿Por qué? Porque entramos en un conflicto interno que comúnmente llamamos disforia, donde también nos genera también ansiedad de las otras personas, cómo nos van a percibir, si nos van a echar del baño, si nos van a decir usted no puede orinar aquí, y a veces preferimos guardarnos cualquier molestia que podamos ocasionar y nos aguantamos las ganas de orinar o ir al baño todo el día y esperamos a llegar a la casa. Y eso no es sano, afecta la salud de las personas trans y no binarias. Bueno, y que cada persona pueda entrar a los baños de acuerdo a su género, ¿verdad? O sea, una persona, si hay una mujer trans, que pueda entrar a los baños de mujeres, si hay un hombre trans, que pueda entrar a los baños de hombres, si hay una persona no binaria con una expresión de género masculina que quiere entrar al baño de hombres, que entre. Si hay una persona no binaria con expresión de género femenina que quiera entrar al baño de mujeres, que entre. La utilización del lenguaje neutro es muy importante para sentirnos incluidos en todas las conversaciones, en todas las circulares, en todos los comunicados, en los correos y demás. Inclusión de la opción no binaria en los cuestionarios y formularios cuando preguntan por el género, ¿sí? Que si yo me voy a inscribir a un curso, que si yo me voy a inscribir o si tengo que llegar a un formulario de la organización, de la empresa, entonces, ¿cómo yo puedo poner primero, no preguntar por el sexo, que a nadie le importa, como les estaba diciendo al principio, pero si preguntamos por el género, me parece muy importante hacer una segregación por género de los datos que recogemos, bueno, incluir no solo hombres y mujeres, sino también personas no binarias. En la cuestión de salud, hablamos de acceso a las hormonas y cirugías de afirmación. Y bueno, un respaldo también de la empresa de que si pedimos vacaciones porque nos vamos a hacer una cirugía o si pedimos un goce, sin goce de salario, un tiempo sin goce de salario, un permiso sin goce de salario es la palabra que está buscando, porque nos vamos a hacer una cirugía, que la empresa sea consciente, que más bien concientice a el equipo con el que yo trabajo, a las personas con las cuales yo me desarrollo para decirles, bueno, vea, esta persona simplemente va a venir con una expresión de género diferente y la vamos a tratar de esta forma porque así nos lo ha pedido. Y preguntarle, tampoco imponer, bueno, se va a poner boobies, entonces hay que empezar a decirle ella. Bueno, no, si es una persona no binaria, posiblemente ella va a elegir sus pronombres y hay que preguntarle. Puede ser ella, puede ser ella, puede ser él incluso. ¿Qué pasaría en el caso de una persona gender fluid en el tema de género en los documentos de identidad o incluso en general para las personas no binarias? Porque la mayoría de los documentos de identidad son binarios, masculino o femenino. Esto es muy correcto. Es una pregunta muy buena, muy interesante. Y la respuesta es lo que algunos países han hecho. En algunos países han utilizado la X. A mí me gusta más la X en lo personal. Hay otros que han utilizado NR, no responde, o NI, no indica, para
nombrar a las personas no binarias, a las personas gender fluid, etcétera, etcétera. Y esto se ha empezado incluso a realizar no solo en los documentos de identidad propiamente de cada país, sino también en los pasaportes, que es una práctica muy, muy buena que deberíamos empezar a hacer. Incluso sin los carnets de nuestros trabajos, dice el género, bueno, recursos humanos, ¿qué les parece poner una X, por ejemplo, para incluir a las personas no binarias? ¿Solo las personas no binarias prefieren la X? Bueno, no, hay personas no binarias que prefieren otra. Entonces, ¿qué sería aquí lo importante? Bueno, preguntarles cómo se identifican. Siempre, siempre esto es muy importante. Consultar con las personas interesadas qué les parece. Porque a veces hay políticas institucionales, políticas de la empresa que queremos hacer, y no solo estoy hablando de las personas LGBTIQ+, a veces podemos hablar de mujeres, podemos hablar de personas que sufren discriminación por su origen étnico-racial, y bueno, las personas, generalmente hombres blancos, heterosexuales, quieren venir a decir, bueno, esto es lo que se tiene que hacer. Bueno, preguntémosles a esas personas, a esas poblaciones, cómo se sentirían mejor, cómo sería mejor hacerlo. Si tienen más preguntas, háganos. A mí me encanta este intercambio que podemos tener por medio de las preguntas. Ok, Adriana, excelente pregunta. No todas las personas no binarias en inglés usan they, them. Hay personas no binarias que en inglés usan she o usan he, como hay personas no binarias que en inglés usan ze, usan she, usan the. Hay neopronombres también en inglés. Entonces, bueno, ahí una primera acotación. Sí hay muchas personas no binarias que usan they, them, y eso está muy bien. En español, no solo ella. También está il, está sí, está otros. Bueno, y también hay personas no binarias que pueden usar él, o pueden usar ella, o pueden usar ella, o pueden usar varios. Entonces, por eso es importante no suponer, y no, así como yo veo y, usted se llama Carlos, ¿verdad? No, Federico. Yo no ando por la calle diciéndole, ese es su nombre, ese es su nombre. Lo primero que yo le pregunto a alguien, disculpe, ¿cómo se llama usted? Fulanito de tal, fulanita de tal, fulanita de tal. Ok, mucho gusto. ¿Y cuáles son sus pronombres? Esa es la siguiente pregunta natural que deberíamos hacer. Y eso debería ser una práctica en todos los lugares, en todos los espacios, inclusive en las firmas de los correos, sea usted una persona cis, sea usted una persona trans, sea usted una persona no binaria, gender queer, etcétera, pongan sus pronombres en sus correos, porque esto es algo que no se debe suponer. Y cuando ponemos los pronombres en los correos, entonces, bueno, damos ese paso adelante para que nos respeten nuestra identidad, seamos mujeres, seamos hombres, seamos personas no binarias, pero además estoy colaborando de una u otra manera con las personas trans y no binarias para que no se sientan solas en el hecho de que sean ellas y solo ellas las que pongan sus pronombres en las firmas de los correos, en las reuniones de Zoom, en mis tarjetas de presentación, etcétera, etcétera. Como pudieron ver, al principio de mi presentación decía J. Vargas Alvarado, ella. En mi nombre aquí en Zoom dice J. Vargas, ella. Y a veces uso ella porque les es más fácil a las personas llamarme ella que ella. Lenguaje neutro. ¿A qué nos referimos con lenguaje neutro? Para ya ir terminando de la presentación y ver si hay preguntas. Hay un plural genérico, ¿verdad? Que podemos utilizar con ella y hablar, bueno, cuando hay grupos mixtos de personas, yo puedo decir, ellas son creativas. Hay un singular genérico, si yo sé que una persona se identifica con los pronombres neutros, entonces yo le voy a decir, bueno, ella me cae bien. Uy, Jota, qué excelente. Ella expuso súper bien. Género indefinido, si yo no sé cuál es el género de la persona, entonces yo puedo usar ella para referirme a esta persona que yo no sé cómo se identifica. Y entonces podemos decir, debemos buscar un profesor en 9. Y esto en inglés
ahora que estamos hablando en inglés, se usa muchísimo. Si las personas no saben quién iba manejando, usan el género indefinido singular y they, them en singular para referirse a esa persona que no sabían quién manejaba, quién disparó, etc. Otras opciones, solo porque cuando hablamos de género neutro, lenguaje género inclusivo, no solo estamos hablando de utilizar ella, porque a veces se torna muy cansado de decir, hola todas, todos, todes, ¿cómo están? Entonces podemos hablar utilizar un lenguaje neutro por medio de palabras que engloban personas. Hola equipo, ¿cómo están? Y ya ahí con equipo, yo me refería a todas, todos, todas las personas que están ahí. Puedo hablar del estudiantado, puedo hablar del profesorado, la compañía, la pareja, la jefatura, la dirección. Incluso puedo hablar de personas. Entonces, bueno, la persona juzgadora indicó que ella debía decidir sobre el caso. Las personas estudiantes realizaron un excelente trabajo. La persona funcionaria, la persona clienta, a las personas clientas les queremos llevar este trabajo, ¿sí? O queremos que nuestra visión de las personas que trabajamos acá sea esta, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son otras opciones que podemos usar en nuestro diario vivir, en nuestro lenguaje. Es algo que ya mañana, o ya por llevar esta capacitación con J, este taller con J, ya van a salir hablando con lenguaje de género inclusivo. No, es algo que tenemos que empezar a pensar, a decir, uy, dije tal cosa, ¿cómo lo podría decir diferente? Uy, dije esto así, ¿cómo lo podría decir diferente? Y entonces es un ejercicio mental, un ejercicio lingüístico de cómo hablar, cómo referirnos a otras personas. ¿Qué preguntas tienen? Y ahí les dejo mi username en todas mis redes sociales. Me pueden encontrar como JVargasCR. Síganme en Twitter, Instagram. Casi nunca subo cosas interesantes. No, siempre subo cosas interesantes, pero son de muchos temas. Entonces, hay gente que le gusta eso. Me han dicho como, J, usted es una caja de sorpresas. ¿Qué preguntas tienen? A ver, comenten en el chat. Jota, yo sí tenía una. ¿Será que se puede como volver a explicar un poquitito la parte de lo que se divide, digamos, en el no binario? Sobre todo gender fluid, verás que me cuesta un poco entender ese. Claro, claro, de fijo, podemos hacerlo de nuevo. Sí, preguntar los pronombres debe ser algo automático. Y es una costumbre que tenemos que empezar a implementar. Me parece excelente el comentario de Minor. Y devolvámonos a los... Vamos a ver aquí cómo puedo devolverme. Ok. Ok. Muy bien. Yo pensé que me iba a preguntar, ¿y cuáles son las orientaciones sexoafectivas de las personas no binarias? ¿Qué pasa? ¿Son gays? ¿Son lesbianas? ¿Son pansexuales? Ahí tengo una diapositiva preparada por si me hacen esa pregunta. Bueno, entonces volvamos a explicar las identidades no binarias. La persona género es la que no se identifica con ningún género. Así. Entonces, tenemos persona género, no se identifica con ningún género. Si queremos explicar esto de forma binaria, la persona género no se identifica con un género. La persona neutra se identifica, sí se identifica con un género, con el género neutro. Entonces, no es hombre, no es mujer, es una persona neutra. La persona bigénero se identifica como hombre y como mujer. Esto generalmente, cada persona se identifica diferente y yo no quiero que una persona bigénera me diga, yo soy persona bigénera y yo no me identifico así. Usted está mal. Yo digo como la generalidad, lo teórico, pero en la práctica cada persona se identifica como así gusta. Entonces, bigénera por un lado, se identifica como hombre y como mujer. Demigénero se identifica como hombre y una identidad no binaria, como neutra, por ejemplo, o como mujer y como una identidad no binaria, como neutra o queer, digamos. Entonces, puede existir una persona de mi género que sea hombre y queer al mismo tiempo. Sí, siempre viven el género así, siempre están esos dos géneros en su interior, por así decirlo. Por otro lado, la persona poligénera es la que siente más de dos géneros, la que vive más de dos géneros. La persona pangénera es la que vive todos los géneros. Entonces, poligénero, más de dos géneros, sean cuales sean binarios, no binarios, pueden ser todos no binarios, sí. Porque, como les digo, estos son algunos ejemplos que yo les traigo, pero la lista es inmensa. Y pangénera, todos.
Luego, la persona género fluido es la persona que, por ejemplo, yo conocí a una persona, le vamos a llamar Martín Tatiana. Y entonces Martín Tatiana, había ocasiones en que nos pedía que nos refiriéramos a Martín Tatiana como Martín Tatiana. Entonces, estaba viviendo su género en ese momento de forma no binaria, bigénera, neutra, como se identificaba en ese momento. Al paso de los meses, podía ser, o semanas, podía ser que la persona de género fluido me llegara y me dijera, hoy solo como Tatiana. Y entonces, ok, que estaba, su género en ese momento era femenino, era mujer. Y por ahí transitaba por semanas, meses, lo que fuera, y podías llegar otro día en que me dijera, bueno, hoy soy Martín, excelente, y podían pasar semanas, meses siendo solo Martín, y podía regresar a Tatiana, podía regresar a Martín Tatiana, ya no me acuerdo cómo fue el orden de los nombres, como así lo viviera, lo sintiera. Aquí la diferencia con otras formas de identificarse como persona no binaria es que generalmente solo sienten un género a la vez, ¿sí? Mientras que la persona bigénera siente los dos géneros siempre, la persona de género fluido solo un género a la vez. Y ese género a la vez puede ser bigénero, pero solo un género a la vez. ¿Verdad? Salgámonos del binario, porque puede ser un género no binario, pero uno a la vez. ¿Y por qué es fluido? Porque fluye. Es que yo creo que todas las personas somos fluidas aquí entre nosotros. Pero bueno, las personas de género fluido fluyen entre esas identidades de género que pueden sentir. Y género queer es la que no busca clasificarse en ninguna categoría. Espero que quedara un poquito más claro. Hay muchas personas que se resisten. Dale, decime. No, te iba a decir que muchísimas gracias, sí me quedó súper claro. Con mucho gusto, que he dicho. Hay algunas personas que se resisten a utilizar el lenguaje inclusivo, aduciendo que la Real Academia Española, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la Real Academia Española no es, su trabajo no es, su trabajo es recolectar el uso del lenguaje. Es decir, el lenguaje cambia, ¿sí? El lenguaje lo construimos las personas que lo hablamos. Y si todas las personas empezamos a utilizar ella, no le queda más alternativa a la Real Academia Española que reconocerlo. Y ya estuvo un tiempo en el observatorio de la Real Academia Española, ella por ahí, y bueno, se deshizo un mosquero, pobrecita la persona, yo creo que no sé si la despidieron o qué, porque ya lo quitaron otra vez, ella ya dejó de estar en el observatorio de la Real Academia Española para ver si en algún momento llegaba a ser una palabra validada por la Real Academia Española. Es increíble que durante la pandemia la Real Academia Española ha incluido en el diccionario un montón de palabras relacionadas con COVID, divorcio, no sé qué cosas, y se niega a reconocer ella, ¿verdad? Por eso también yo les muestro otras formas de utilizar lenguaje de género inclusivo. Y yo hablo de género inclusivo porque si hablamos de lenguaje inclusivo también tenemos que incluir a las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, auditiva, etc. Entonces yo hablo de género inclusivo porque podemos hablar con palabras que la Real Academia Española acepte, que sean incluyentes, que sean un conjunto de personas y que nos incluyan a todas, o utilizar a las personas para referirnos a las demás. Vamos a ver. LG con TQ. Explíquenme, ¿qué es LGBTQ? Porque ahorita no me da la cabeza, Alexa, ¿a qué se refiere? Y bueno, este asunto de los pronombres y los nombres es importante en el contexto del idioma español u otros idiomas en donde se hace diferencia entre géneros, no solo personas, sino también palabras, nombres propios. Pero hay otros, este comentario es buenísimo, porque hay otros idiomas como el japonés en donde si acaso se usan los pronombres y hay muchos nombres propios que pueden ser usados por cualquiera. Si el idioma se puede usar para visibilizar las diferencias
o las diferentes identidades sin necesidad de agarrarse de las apariencias. ¿Cómo sugiere que se haga eso en una cultura donde no se tiene esta opción? Bueno, vivimos en Costa Rica. A ver, yo no puedo hablar por las otras personas y yo creo que esa es una consigna muy importante que yo tengo. Yo puedo hablar de mi contexto y yo puedo hablar de mi experiencia y mis vivencias. Y en el contexto costarricense yo puedo decir cómo podemos actuar. En Japón o en otros países donde se utilicen diferentes idiomas, pues es diferente. Aquí en Costa Rica también tenemos nombres que se pueden utilizar para hombres y mujeres, o que se han utilizado para hombres y mujeres. Ariel es uno de ellos. Bueno, y entonces, si yo veo a una persona que se llama Ariel, no debería suponer que es un hombre o mujer con la experiencia, con la expresión de género, como bien lo indica. Y bueno, Pilar, yo creo que esa pregunta hay que hacérsela a las personas que se sienten amenazadas por las personas no binarias y el lenguaje inclusivo. Yo no sé, digamos, no sé en qué les afecta, de verdad. Yo no entiendo en qué les afecta que yo me identifique con el pronombre ella o que utilice el pronombre ella. Si yo le voy a respetar el pronombre a él o a ella, dependiendo cómo se identifique, siempre. Entonces, ¿en qué yace la diferencia entre identificarse con un género o no identificarse con ninguno? Ok, bueno, esa es una pregunta muy interesante, muy interesante. Hay personas que vivencian el género, hay otras que no sienten esa pertenencia a esta categoría, porque ¿por qué? ¿Desde cuándo también? ¿Por qué desde cuándo el género empieza a ser importante en nuestra sociedad? Podemos hablar de los últimos siglos, donde se necesitaba que los hombres realizaran actividades de producción y las mujeres realizaran actividades de reproducción. Una cosa completamente biologicista. Necesitamos más mano de obra, o sea, mujeres reproduzcanse. Y entonces, hombres y mujeres emparéjense. Todo lo demás está mal porque necesitamos que así sea. A ver, estoy contando la historia a grandes rasgos, ¿verdad? No quiero desgrimir toda una tesis. Entonces, hay personas que no se identifican con este conglomerado de personas que se han identificado con un género o con otro, o con otro, o con otro, o con otro, que no se identifican con ninguno. Y eso está completamente bien. No vivenciar un género está bien. No se sienten parte de ninguna de esas categorías. Y no es que no quieren poner una categoría, como en el gender queer. O sea, no. Yo digo en broma, es que no se preguntan. La pregunta no les es importante con cuál género se identifican, no les importa. En cambio, la persona de género no se identifica con ningún género, binario o no binario. En cambio, las otras identidades no binarias sí se identifican con un género, sí sienten una pertenencia a uno o más géneros, y por eso, pues, se utilizan un nombre, una identidad, y otras personas también lo hacen y entonces forman esa categoría, esa identidad en general. Alexa no puede usar el micrófono, no lo había entendido yo. ¿Qué es micro? Ok, sí, excelente, ya entendí, muy bien. Sí, yo por eso desde el principio hago esta diferencia de que existe orientación sexoafectiva y existe identidades de género y que son dos cosas completamente diferentes. Que entramos dentro de la cantidad de personas o grupos de personas que hemos sido históricamente discriminadas o que sufrimos una discriminación estructural, pues sí. Me dicen cuántos minutos me quedan, por favor. Y aquí yo puedo seguir hablando hasta las 10 de la noche. 2 minutos, más o menos. Ok, entonces, muy importante esa pregunta que nos hizo. Y para cerrar, entonces me dijeron que querían ver la filmina de las orientaciones sexoafectivas. Estas son las orientaciones
sexoafectivas que existen. Está la persona heterosexual, gay, lesbiana, bisexual y pansexual. Y esas también pueden ser las de las personas no binarias. Hay personas no binarias que se identifican como heterosexual, hay personas no binarias que se identifican como gay, como lesbiana, y como bisexual, como pansexual. ¿Y esto a qué responde? A que hay una nueva forma de ver las orientaciones sexoafectivas y ya no parten solo desde el sexo, sino también desde el género, y además incluyen a las personas no binarias. ¿Qué quiere decir? Que la persona lesbiana va a ser aquella mujer o persona no binaria que siente atracción sexoafectiva por mujeres y personas no binarias, ¿verdad? Y eso mismo con gay, cambiando hombre, la persona heterosexual es la que siente atracción por otras personas que tienen un género diferente al suyo. La persona bisexual que siente atracción por al menos 2 géneros, y la persona pansexual, la que siente atracción por todas las personas o por otras personas indiferentemente de su género. Y las otras orientaciones que han surgido, están la persona ginesexual, androsexual y bisexual, que son, bueno, las que sienten una atracción exclusivamente por mujeres, y aquí incluimos a las mujeres trans, androsexual por hombres, incluimos a los hombres trans, y en bisexual solo una atracción por personas no binarias. Y entonces esto ya no parte de cómo me identifico yo, como las otras orientaciones sexoafectivas, sino nada más quién me atrae, indiferentemente de mi género. Y por acá, para terminar, para que vean la diversidad de expresiones de personas no binarias, colores de cabello, formas de utilizar los aretes, pronombres, etcétera, etcétera, etcétera. Les recuerdo mis redes sociales, J. Vargas CR, para que me puedan seguir. Y muchísimas gracias de verdad por el espacio. Todas las preguntas han sido muy, muy interesantes, muy buenas. No, muchas gracias, Jota, por compartir con todos la información sobre este tema muy interesante, de verdad. Y gracias a todos los que se unieron también. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todas las personas por su atención. Estuvo buenísima la presentación. Gracias. Ya puedo dejar de compartir. Sí. Ok. Chao. Gracias, hasta luego.